Bueno, en esta noche quiero compartir con vosotros, sin perder más tiempo, un tema de la palabra que en esta noche quiero compartirlo con vosotros, esperando que os pueda en esta noche hacer bien. Quiero compartir con vosotros un principio de carácter doctrinal, amén, neotestamentario, amén, y quiero compartirlo porque creo que es de carácter urgente en este tiempo. Miren, llevamos aproximadamente como 18 meses, 17, 18 meses de pandemia, y en muchos lugares de España, como por ejemplo en Salamanca, todavía no hemos realizado cultos presenciales, sino que todavía estamos usando las plataformas, amén, online, amén, ya bien sea YouTube, Facebook, Zello, para poder realizar nuestros cultos, amén. Y yo meditaba sobre todo esto, amén, y pensaba que este tiempo es un tiempo hermoso y precioso para poder educar nuestra vida espiritual, amén, a tener un evangelio de casa, amén, a poder experimentar, disfrutar de un evangelio de casa. Y creo que este tiempo, amén, en el cual estamos siendo privados de poder realizar nuestro tipo de evangelio al cual estábamos acostumbrados, en el cual disfrutábamos de esos cultos presenciales, donde disfrutábamos de la compañía, de la comunión con los hermanos, amén, disfrutando de esos coros hermosos que tenemos en todas y cada una de las congregaciones, amén, de esos ministerios, amén, llenos de Dios, amén, y de esos cultos tan llenos de vida de Dios, amén, y que tanto añoramos muchos de nosotros, amén, hemos sido privados a causa de esta circunstancia que estamos viviendo, y meditaba en ello y veía que es una oportunidad única y exclusiva en la cual podemos educar nuestra vida espiritual a comenzar a vivir un evangelio de casa, amén. Y meditando en todo esto, amén, viendo las escrituras, veía a través de la palabra un principio de carácter doctrinal, amén, que quiero compartir con todos vosotros. Miren, este principio de carácter doctrinal, amén, que pude contemplar en las escrituras, surgió a raíz de que me llamó la atención, amén, algo en la palabra del Señor. Esto que me llamó la atención, amén, me hizo bien y al mismo tiempo ordenó mis prioridades y motivaciones de mi corazón. Creó en mí una plataforma lo suficientemente sólida para tener una perspectiva totalmente distinta a la que hasta ahora, amén, tenía, amén, pero al mismo tiempo me capacitaba de poder tener una plataforma lo cual suficientemente sólida para vivir un evangelio, amén, con unas directrices totalmente, amén, distintas, amén, y al mismo tiempo enriquecedoras. Este concepto está basado en una reacción que encontré, amén, en los apóstoles del Cordero, cuando Jesús, después de haber resucitado y pasado, amén, aquellos 40 días de su resurrección, se reunieron, amén, en el monte Olivar, y allí en presencia de todos el Señor comenzó a levitar y a ascender al cielo para sentarse a la diestra del Padre y comenzar su labor como intercesor. Jesús ha estado con ellos durante 3 años y medio, compartiendo, conversando, dando amor y atención, instruyéndoles, enseñándoles. Y ahora Jesús se marcha. Cuando Jesús ha ascendido, su ascensión ha provocado una ausencia en aquel grupo compuesto por 11 en aquel momento, más Jesús. Y tal ausencia a los apóstoles ha provocado en ellos una reacción, y es la que encontramos en Hechos capítulo 1, verso 13 y 14, que miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Juan, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Y miren lo que dice el verso 14. Todos estos perseveraban
unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. O sea, lo primero que han hecho ante el hueco que ha dejado Jesús por su ascensión ha sido buscarle en oración. No fueron ante la multitud a testificar lo que habían visto, ni tampoco a compartir lo que aprendieron de Jesús, sino que la primera acción ante la ausencia presencial de Jesús, dice la Escritura, que fue buscarle en oración. Ante la ausencia de Jesús podían pasar a compartir las enseñanzas, sin testificar, sin anunciar lo que habían visto, pero no podían pasar ni siquiera un rato, amén, sin la presencia de Jesús. De tal manera que cuando Jesús asciende, nos dice la Escritura, y todos estos, dice, perseveraban unánimes, todos juntos en unidad, dice, en oración. Su presencia, amén, la presencia de Jesús se convirtió en algo de carácter prioritario en la vida de los apóstoles. Más adelante encontramos en el capítulo 6 de los Hechos algo similar. Amén, y es que dice la Escritura, amén, que habían establecido una administración de reparto de provisión diaria, por el cual los apóstoles estaban sirviendo y así estaban supliendo las necesidades del pueblo. Aquella administración de reparto cada vez era más grande y se necesitaba más tiempo para hacer la labor, de tal manera que, viendo los apóstoles que les llevaba mucho tiempo el hacer ese trabajo, decidieron establecer diáconos, amén, para que realizaran esa labor. Pero no cuál era la motivación, cuál era el propósito de los apóstoles de poner al frente de tal servicio a los diáconos. Dice Hechos capítulo 6 verso 4, dice, para que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dejaron el servicio para tener comunión. Dejaron las mesas para tener relación. Prefirieron tener relación antes que acción, porque entendieron el sentido principal del llamado. Amén, que Dios nos llamó no para servir, sino que Dios nos llamó para compartir. Amén. Dios nos llamó para compartir. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro, amén, en el libro de Segunda de Corintios, amén, capítulo 1, amén, verso 17, si no me confundo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 17, si no me confundo. Me parece que primera me parece que es Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados. ¿Cuál es el fin de nuestro llamado? ¿Cuál es el fin, amén, del propósito de nuestro llamado? Dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ese es el fin de tu llamado. Ese es el fin por el cual Dios te ha llamado. El fin, el propósito por el cual Dios te ha llamado, amén, es porque quiere compartir contigo, porque quiere tener relación contigo. Y miren, encontramos que los apóstoles entendieron bien este principio que Jesús les enseñó. Amén, de que querían tener relación con Él, de tal manera que entendieron bien el propósito que dice la palabra, que cuando Jesús, amén, se ha marchado, lo primero que han hecho ha sido, amén, buscarles en oración, y cuando estaban sirviendo, dando de comer, amén, en esa labor que estaban dando de comer al necesitado, en la repartición diaria para poder suplir las necesidades, lo primero que han hecho es dejar que otros, amén, realizaran ese servicio tan maravilloso, pero que ellos se iban a quedar con lo mejor, que era tener comunión con el Señor. Miren lo que dice Marcos capítulo 3,
13, verso 14. En Marcos capítulo 3, verso 13 y 14 encontramos un resumen de la elección de los 12, donde nos menciona el nombre de las personas a quien llamó y el propósito con el que los llamó. Y noten el orden, amén, del llamado. Dice la palabra, dice, para que estuviesen con él, número 1. Y número 2, para mandarles a predicar. Noten el orden del llamado. Primero, amén, para que estuviesen con él. Y después, para enviarles a predicar. Porque tengo que decirles algo. Es más importante tu comunión que tu servicio. Es más importante tu comunión que tu servicio. Mateo capítulo 26, verso 40. Encontramos en la palabra la única queja que Jesús les refiere a los apóstoles. No vas a encontrar otro tipo de queja que Jesús se les refiere a los apóstoles. Y encontramos que Jesús les refiere esa queja a los apóstoles. Es cuando Jesús y los discípulos estaban en el Getsemaní. Y Jesús llama a algunos de los discípulos para que se apartasen a orar. Y nos dice que la Escritura, que ellos, amén, que llamó mientras oraba, dice que se quedaron dormidos. Y ahora Jesús se acerca a ellos, les refiere una queja y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? La queja estaba basada, amén, no en que no oraran, sino en que no estuvieran velando con él. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? La queja estaba basada en que no pudieron compartir, amén, con él. Lucas capítulo 5, verso 33 en adelante nos relata cómo los escribas y fariseos acusan a los discípulos de la falta de ayuno de estos. Y dice la palabra del Señor que le reprochan, amén, que los discípulos de Juan y los fariseos sí ayunaban, pero sus discípulos no. Ante tal acusación de falta de cumplimiento, con tal práctica, con tal, amén, servicio religioso, Jesús les responde y les enseña una lección, amén, de carácter prioritario y les dice que no tienen necesidad de ayunar mientras Él esté presente. Les estaba diciendo, mientras yo esté presente, mientras yo esté con ellos, mientras disfruten de mi presencia, mientras disfruten, amén, de mi comunión, no tienen necesidad de ayunar. Pero cuando no esté, ayunarán. Le dio más importancia a estar con él que a realizar una práctica religiosa, un servicio religioso, porque quiero decirte algo, el evangelio no está basado en la práctica de la religión, sino en la relación con Dios, porque Dios no te ha llamado para hacerte un siervo y una sierva, Dios te llamó para hacerte un hijo, amén, del Señor. Dios te ha llamado para hacerte un hijo del Señor. Juan capítulo 1, verso 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 2 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocía a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Dice, de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice, así ya no eres esclavo, parafraseándolo, así ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Y por qué digo todo esto? Le digo todo esto porque durante mucho tiempo, amén, hemos estado dando más valor, amén, a lo que hacemos que a lo que somos. Durante mucho tiempo le hemos dado más valor, amén, a lo que hacemos que a lo que somos. Y eso, amén, a lo que ha derivado,
ha derivado a que hemos estado viviendo un evangelio de culto y no hemos estado viviendo un evangelio de casa. Hemos estado viviendo un evangelio, amén, de compartir servicios, pero no hemos estado, amén, viviendo un evangelio de partimiento del pan en mi casa. Y te digo algo en esta noche, debemos aprovechar este tiempo en el cual no podemos vivir un evangelio como estábamos acostumbrados para educar nuestra vida espiritual. ¿A qué? A que debemos de vivir un evangelio de casa, amén, no de culto y no de servicio, porque Dios no quiere hacerte un siervo ni una sierva. Dios no quiere hacerte, amén, realización de prácticas religiosas. Dios te ha llamado para hacernos hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Y saben lo que ha provocado durante muchos años? Amén. Esta forma de vivir el evangelio nos ha llevado a que hemos sido más fieles al servicio, a la labor, a la actividad como miembros de una congregación. Amén. Hemos sido más fieles al servicio, a la labor, a la actividad como miembro de una congregación que más fieles a Dios como hijos. Oh Dios, ayúdenos Dios. Amén. Pero miren, de tal manera que aquellas personas que son regidos, gobernados, guiados por un sistema, por un dogma, por una norma manifiesta, que tienen corazones de jornaleros, de siervos, pero aquellos que son guiados, gobernados, guiados por el Espíritu, dice la Escritura, que estos son hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Déjenme hacerle una aplicación. ¿Se acuerdan cuando, amén, está Jesús en la casa de Lázaro? Dice la palabra que han venido sus hermanas. Amén. Y dice la Escritura que Marta estaba, amén, ansiosa por servir al Señor. Pero sin embargo María, dice la palabra, que se ha sentado a sus pies a escucharle con la conversación. Y dice la palabra que viendo Marta que no le ayudaba con las tareas de atención, de hospitalidad que estaba, amén, para poder realizar a la persona de Jesús, le quiere de alguna manera, le invita a Jesús, le señala a María, le dice, mira, que es que no quiere ayudarme, dile algo. Es lo que de alguna manera podemos visualizar en el pasaje. Sin embargo, ¿cuál es la contestación de Jesús? Le reprende a Marta y le dice, Marta, afanada y turbada estás, amén, con las cosas, con la práctica, con los servicios, pero esta, refiriéndose a María, dice, ha escogido lo mejor. ¿Es bueno servir? Sí, es bueno servir. ¿Es un honor servir? Sí, pero miren, por encima del servicio está la real comunión con Dios. Disfrutar, amén, de la compañía del Señor. Miren, dice la palabra del Señor que la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo? Dice la palabra que cuando sale a escena nos dice dónde se encontraba. Y dice que estaba en el campo, o sea, lugar del trabajo. Cuando se acerca hasta la casa, porque me imagino que había terminado de su horario laboral, amén, ha escuchado la música y ha preguntado cuál era el motivo de tal fiesta. Le dijeron que era porque su hermano había regresado sano y salvo. Cuando ha escuchado el motivo del festejo, dice la Escritura, entonces se enojó y no entró a participar de la fiesta. Si seguimos leyendo el pasaje, deducimos que el hermano mayor tenía un corazón de jornalero, de siervo, pero no tenía corazón de hermano. Tenía trabajo, tenía labores, tenía tareas, tenía funciones, pero no tenía sentimientos. Tenía normas, tenía horarios, tenía tareas, pero no tenía afecto. Déjame hacerte una implicación. ¿De qué me sirven las muchas obras de mis manos? ¿De qué me sirve cumplir con mis obligaciones legales como miembro, amén,
de una iglesia, si no cumplo con mis deberes morales, amén, como cristiano. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablare lengua humanas o angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, porque el evangelio no es externo, el evangelio es interno, una vida personal con el Señor. Aleluya. Seguidamente salió el padre a buscarlo y cuando se encuentra, amén, con su padre, comienza a reprocharle, dice, tantos años que te estoy sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Se apoyaba en su servicio, se veía con derechos por su trabajo y le estaba diciendo, yo sí he hecho méritos para merecer un banquete, pero este no. Cuando el padre ha escuchado, amén, al hijo, me imagino que se ha conmovido ante las palabras del hijo porque ha visto un hijo falto de confianza con su padre, con un pensamiento de siervo, con un pensamiento de jornalero, de tal manera que cuando tiene que contestarle el padre, utiliza una base sólida para toda su exposición verbal y comienza y le dice, ¡hijo! O sea, la piedra angular de la respuesta del padre, la primera frase que articula es recordarle la naturaleza que tiene. Le dice, hijo, si todo lo que tiene el padre es tuyo. Amén, le estaba diciendo que tú no eres un jornalero, que tú no eres un siervo, que tú eres un hijo de la casa del Padre, que tienes mis genes, que compartes mi ADN, que tú eres mío, que tú, todo lo que tiene el Padre es tuyo, porque quiero decirte algo, los jornaleros tienen, amén, salario, pero los hijos tenemos herencia. Oh, viva Dios. Lo que trato de sembrarte en esta noche es que cambiemos nuestras motivaciones que nos empujan a vivir un evangelio. Amén. Que tengamos un pensamiento totalmente distinto. Amén. Porque te voy a decir algo en esta noche. Amén. Que creo con todo mi corazón que te va a hacer bien. Amén. En esta noche. Vales más por lo que eres que por lo que haces. Vales más por lo que eres que por lo que sirves. Amén. Vales más por lo que eres que por lo que haces. Amén. Lo que trato en esta noche, amén, de intentar sembrarte es sencillamente que no te conformes, no te rebajes a ser un siervo pudiendo disfrutar como hijo. No te rebajes a ser un siervo pudiendo disfrutar como hijo. Porque miren, aquellos que necesitan motivaciones externas para poder, amén, vivir el evangelio, aquellos que necesitan tareas para realizar, amén, el evangelio, quiero decirte algo, que tienen una fe de servicio, tienen una fe, amén, de acción, pero no de identidad. Amén. Miren lo que dice la palabra de Hebreos. Hebreos, haciendo su exposición doctrinal sobre la supremacía de Cristo, presenta diferentes personajes relevantes, amén, del Antiguo Testamento, y hace una aportación y dice que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. Y ahora dice, pero nos menciona la calidad del servicio y dice, como siervo. Sin embargo, cuando habla acerca de Jesús, que también Jesús fue fiel, amén, también menciona la calidad de su fidelidad y dice, como hijo. Hace una diferencia el autor y le da más valor a la fidelidad del hijo que a la fidelidad del siervo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene más valor la fidelidad de Jesús,
Amén, que la fidelidad de Moisés, si al fin y al cabo los dos hicieron lo mismo, fueron fieles. ¿Por qué tiene más categoría, tiene más valor la fidelidad de Jesús que la fidelidad de Moisés? Si hicieron lo mismo. Pero miren, llegué a una conclusión. ¿Saben por qué tiene más valor la fidelidad de Jesús, amén, como hijo, que la fidelidad de Moisés como siervo? Porque Moisés, amén, la fidelidad de Moisés estaba motivada, amén, desde la oposición que ocupaba. O sea, la fidelidad que él tenía era porque tenía un compromiso por el lugar de liderazgo que ocupaba. De tal manera que Moisés tenía trabajos, tenía tareas. Sin embargo, Jesús, su fidelidad estaba comprometida con el Padre, no por su posición, sino por su naturaleza, por su identidad. Por eso es que Moisés tenía tareas, pero Jesús tenía responsabilidades. Porque quiero decirte algo en esta noche. Los siervos tienen tareas, funciones y trabajos, pero los hijos, amén, tenemos responsabilidades en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. No sé si para ti el evangelio es una tarea o es una responsabilidad. Pero si necesitas servicios, actividades para tener comunión con Dios, déjame decirte que manifiestas que tienes un corazón de jornalero. Pero si tienes comunión con Dios, la comunión te va a llevar al servicio y las actividades, amén, en el nombre del Señor. Pero aquellos que tienen comunión manifiestan que tienen, amén, responsabilidades con el Señor. Por lo tanto, examinemos la calidad de nuestro servicio, amén, para con Dios, si es que son obligaciones legales o deberes morales. Porque quiero decirte algo en esta noche, que tu vida espiritual no descanse en lo que haces, sino en lo que eres. Voy a volver a repetir esta frase. Que tu vida espiritual no descanse en lo que haces, sino en lo que eres. Y cuando uno, amén, comienza a cambiar su patrón de pensamiento y sobre esta, amén, verdad doctrinal neotestamentaria, amén, comienza a vivir un evangelio desde la perspectiva de hijo y no desde la perspectiva de las acciones, de los servicios, sino desde lo que uno es, entonces, amén, va a disfrutar de un evangelio, amén, como cuando Jesús se perdió, supuestamente, y vinieron donde Jesús, María y José a reprocharle su ausencia y le dije, pero hombre, que llevamos 3 días buscándote y no te hemos encontrado. Sin embargo, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre, amén, me es necesario estar. Quiera Dios en esta noche que este principio se te marque a fuego en el corazón, amén, y que para ti el evangelio no sea una tarea, no sea una función, no sea, amén, una labor, amén, sino que sea sencillamente una responsabilidad. Porque termino diciéndote esto, amén, Dios te ha llamado porque quiere disfrutar de la compañía, porque eres su hijo y su hija en el nombre del Señor. Espero que en esta noche, amén, la palabra te haya hecho bien. Amén, era lo que tenía en mi corazón, amén, y lo quería compartir, porque creo que en este tiempo en el cual estamos siendo privados de poder vivir el evangelio como hasta el día de hoy le hemos vivido, amén, con un montón de servicios, amén, para el Señor, con un montón de actividades, con un montón de reuniones, amén, estamos siendo privados de todo eso. Creo que debemos de empezar a plantearnos, a que debemos de poder sacarle partido, amén, a este tiempo. Y el tiempo es que Dios te llama a una cosa,
a que disfrutemos de un evangelio desde dentro para afuera. Gracias, tío Juan, por haberme permitido compartir este tiempo. Amén. Y espero que la palabra del Señor os haya hecho bien. Amén. Os haya edificado en esta noche. Amén. Sé que no es una palabra, amén, de alguna manera de grito, pero sí es una palabra, amén, que quería sembrarla a la conciencia, amén, de todos y cada uno de vosotros. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, amén, y que el amor de Jesucristo sea derramado cada día en todos vosotros.